buenas tardes, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. Cuando son las 2 de la tarde de hoy, 8 de noviembre del 2021, nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook, escriban La Visión ATL y ahí nos podrán ver en vivo. Y podrán ver toda nuestra programación en vivo. A mí particularmente, como me gustan las noticias, siempre escucho las noticias, sobre todo en la mañana. Una costumbre que tiene todo venezolano, de escuchar noticias todas las mañanas, al menos cuando nos despertaban para ir al colegio a las 6 de la mañana. Mi mamá tenía prendido el radio con las noticias del día. Ella nos decía todos los días lo mismo. Cuando uno sale de su casa tiene que saber qué fue lo que pasó en el país. En la tarde de hoy conversaremos con un amigo de la visiónradio.net y muy especialmente de Diálogo Internacional. Se trata del doctor Paciano Padrón. El doctor Padrón es abogado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho, egresado de la Sorbonne, parlamentario durante 20 años, dirigente político, profesor universitario, autor de numerosos libros, vicepresidente de Benamérica. Es una ONG radicada en Florida que tiene que ver por fin velar por los derechos humanos de los venezolanos en América. Es vicepresidente de la Coalición por Venezuela, creada en el marco de la OEA y tiene como función coordinar las acciones de la sociedad civil venezolana dispersa en el continente. Y es vicepresidente de CICIBEN, que es el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Un organismo bien importante para el tema que vamos a tratar ahora. Pero bueno, buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes, mi querido Luis. Feliz de estar acá contigo nuevamente en Diálogo Internacional, en Días de Noticias. Para mí es un honor tenerlo a usted. Para mí es un honor y siempre estaré agradecido por todo ese trabajo que ha hecho usted y su equipo en el tema de la Corte Penal Internacional. Esos logros que se han adquirido se debe a gente como usted, doctor Padrón. Ha sido un trabajo de primera. Yo recuerdo, Luis, la primera vez que estuve en tu programa, en este Diálogo Internacional, estábamos peleando contra Fatou Bensouda, que era la fiscal entonces de la Corte Penal Internacional. Era una pelea que traíamos durante años. La señora Fatou Bensouda, al igual que su predecesor, Moreno Ocampo, durante 18 años no hicieron absolutamente nada por la justicia en Venezuela. Ambos forman parte de ese proyecto llamado del socialismo del siglo XXI. Moreno Ocampo fue propuesto por el presidente Kirchner, argentino, amigo de Chávez, y por supuesto se ocupó de que ninguna de las innumerables denuncias que llegaron tomara cauce. Lo sucede entonces quien era para entonces vicefiscal y pasa a ser fiscal los siguientes 9 años. Fiscales duran 9 años según el Estatuto de Roma en sus funciones. Con Fatou Bensouda fueron 9 años más de no hacer absolutamente nada. Y el día que se iba, el 15 de junio, porque ya el 16 entraba el nuevo fiscal Caricán, ella entrega un documento diciendo lo que ya había dicho desde hacía 2 años atrás, que habían elementos que hacían pensar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que debían ser investigados, que lo dejaba allí a consideración del nuevo fiscal. Menos mal que el nuevo fiscal, Caricán, que es un hombre que conoce, sabe y es una figura, además, del mundo internacional. Hicimos, por cierto, una gran cantidad de trabajo de lobby con diferentes países para lograr su elección, porque pretendían quienes habían dominado durante 18 años la fiscalía que un representante español propuesto por el gobierno del PSOE actual, del PSOE actual, dirigiera, y fue el expresidente Zapatero quien condujo su campaña electoral para ser electo fiscal. Afortunadamente que eso no ocurrió y se lograron coordinar la fuerza. El mismo secretario general de Naciones Unidas hizo un trabajo estupendo y al final, bueno, la elección de Caricán,
que es quizás, Luis, el primer fiscal que en realidad, que en propiedad tiene la Corte, que viene a actuar entonces ahora con justeza. Sí. Yo te estaba echando un cuento, pero no sé si... No, ese cuento está buenísimo. Pero en todo caso, también ha sucedido un montón de cosas que son muy importantes para Venezuela. Y una de las cosas que ha sucedido es que finalmente se extraditó a ese personaje malevo que se llama Alex Saab. Es una cosa impresionante. Hoy apareció un titular en la prensa que me dejó impresionado, que el hoyo oscuro de Alex Saab para los negocios era México. De ahí era donde desde México era que se exportaban las famosas cajas clave, donde casi todos los productos estaban en mal estado. Pero también está la futura extradición, y creo que dentro de pocos días estará aquí, no necesariamente visitando Disney World, sino visitando, haciendo presencia ante la justicia, que es el jefe de inteligencia de Chávez, el general Hugo Carvajal. Pero también está a punto de venir, le digo con honestidad, sin desmeritar a nadie, ¿cómo se va a nombrar a una enfermera tesorera de la nación, por favor? Es una enfermera, ¿no? Para ser tesorero de la nación o de cualquier otro lugar se necesita una preparación muy especial. Claro, tú lo has dicho, una profesión muy digna que queremos profundamente, claro, y que respetamos. Además. Y que tiene que tener una preparación profesional y humana muy especial, pero requieres de otra formación igualmente especial e importante para ser tesorera de la nación. ¿Te puedes imaginar? Le entregaste los tesoros de la nación. Claro, casi nada, pero bueno. Guardar los bienes de la nación a alguien que entendió que guardarlos era tomarlos para sí, para que quedaran a buen resguardo de ella. Y bueno, esta señora Claudia Díaz efectivamente está también por venir, por ser extraditada a los Estados Unidos, ya está acordada su extradición. Son estas cosas las que efectivamente le hacen a uno pensar que sí opera la justicia internacional, que efectivamente toma su tiempo, pero ahí va dando pasos. Incluso el general Carvajal todavía no extraditado a los Estados Unidos, sin embargo, desde ya está cantando como gallo, quien es solamente un pollo, el pollo Carvajal le dice. Hay que ver las cosas que ha dicho desde allá. Fíjate tú, entre otras que recuerdo ahorita, porque son de las que más chocan, que el gobierno, el régimen Maduro le dio al expresidente Zapatero una mina de oro en Guayana. Y demuestra, presenta en papeles cómo efectivamente eso es verdad. O como Piedad Córdoba, la senadora colombiana, amiga del socialismo del siglo XXI, igualmente tiene sus minitas de oro allá. Son cosas, ¿verdad? Que indigna. O sea, es la manera en la cual expoliaron, robaron todo el dinero de la nación, y por eso el país más rico del mundo hoy está entre los países más pobres del mundo, con la mayor miseria, con el grado de desarrollo más detenido, con la mayor inflación, con su moneda más devaluada. Pero no solo eso, Luis, no es que nos robaron el presente, nos robaron el futuro, hipotecaron al país en unos niveles tales que ni nosotros ni nuestros hijos, serán quizás nuestros nietos quienes terminen pagando la parte legal que de esa deuda deba pagarse. O sea, es una verdadera locura. Empobrecieron todo. Y uno podría preguntarse, ¿por qué? Porque es la manera de implantar el sistema, el régimen que es dominante. Es lo que ocurrió en Cuba. Empobreció Fidel Castro a Cuba al punto de llevarlo a la miseria. Es lo que ha hecho Ortega, ayer nuevamente electo por cuarto periodo consecutivo, por quinta vez, pues ya había sido una vez antes, 3 veces ahora y una cuarta vez consecutiva, 5 veces presidente, y Fidel hasta que pudo, y Chávez hasta que murió, y el señor Evo Morales trató de hacer lo mismo y tuvo que salir de carrera después del fraude electoral. Entonces uno es el mismo mecanismo de proceder, permanecer en el poder hasta el final, empobrecer al pueblo, poner a la gente en posición de mendigar, de pedir, para someterlo por hambre.
Esa es la desgracia en la cual estamos sometidos. No, además, se va creando un círculo vicioso muy especial, porque cada presidente que entrega deja al país peor que como lo recibió. Y eso es algo que se tiene que romper en algún momento. Claro, absolutamente. De lo que se trata ahora es precisamente de poderle dar el giro a esto, de establecer un sistema verdaderamente democrático, y si es verdaderamente democrático, será participativo y permitirá que todo el mundo tenga la posibilidad de enriquecerse, de trabajar, de generar recursos para sí, para su familia, de ser emprendedor, de garantizarle a cada quien la posibilidad de hacerlo y no el tener que estar dando la limosna. Esa limosnita lo que hace es simplemente hacer dependientes, crear, cultivar una clientela electoral, que es lo que ha hecho Maduro en Venezuela y ha pretendido hacer de manera miserable, perdóname la expresión, por las bolsas clave, en la forma en que se distribuyen, con la calidad de los productos, como hemos visto que este señor Pollo Zap tenía ese negocio para el cual obtuvo millones. Entonces, Zap pasa a ser uno de los hombres más millonarios del mundo. Sabemos que es dinero de Venezuela. Afortunadamente ya parte de ese dinero se comenzó a recuperar y se va a recuperar muchísimo más, pero muchísimo más. Aquí solo con lo de las viviendas, de un dinero que se lo cogieron completico. Eran 350 millones de dólares y ni siquiera invirtieron $1. Ahí no hubo disimulo. Agarraron el tolete completo y se lo trajeron. Este señor Zap es, como se sabe, todo el mundo lo sabe, testaferro de Maduro. Por eso todo el esfuerzo que hizo y todo el dineral invertido para que no se lo trajeran acá. Pasó 491 días preso en Cabo Verde, ejercieron todas las acciones que se podían hacer, se gastaron 175 millones de dólares en la defensa de este señor para tratar de impedir que llegara, y terminó llegando. No hubo manera de que no llegara, como va a llegar Carvajal, como va a llegar Claudia Díaz y como van a llegar todos. La hora de la justicia está marcada, y como ahora se levanta una nueva esperanza en Venezuela a partir de la visita de Cari Khan y del anuncio que hizo allá, inesperado anuncio. Digo inesperado porque nadie pudo pasar, se le pasó por la mente que esto podía ocurrir. El primer sorprendido fue el señor Nicolás Maduro. Así es. Doctor Padrón, permítanos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón acerca del CPI y de otras cosas que han sucedido en Venezuela en los últimos tiempos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón. Doctor Padrón, me gustaría que hay cosas que quiero preguntarle que no tengo como mucha claridad con respecto a la visita del fiscal Khan a Venezuela. Porque usted sabe que de Twitter y de las demás aplicaciones, esas redes sociales dicen cualquier cosa. Y entonces, la visita de Karim Khan a Venezuela y a Colombia, por supuesto, obedeció a un trámite normal de la Corte, es decir, se pusieron de acuerdo, como se hace diplomáticamente, con el gobierno, le dice que quiere visitar el país para reunirse y entablar, o salió por interés de los dos países, de Maduro y de Duque. Sí, efectivamente, el fiscal no puede visitar un país en su condición de fiscal ante la Corte Penal Internacional si no ha recibido la invitación previa del gobierno. Ambos gobiernos le invitaron a visitarlo, como también estuvo en Panamá entre la visita a Colombia y Venezuela, una visita de relacionamiento con los países, con los países miembros. Ya de hecho, Venezuela había invitado desde hacía tiempo a Fatou Bensouda, quien nunca llegó a estar. La verdad es que Fatou Bensouda tenía una relación muy cercana al gobierno, pero tan cercana que había una amistad muy reprochable entre quien era la embajadora de Venezuela en los Países Bajos, hermana de Tarek El Aissami, y quien ejercía todo tipo de presión sobre la señora
Saab para que efectivamente estuviera a favor de la posición de aguantar. De hecho, apenas eligieron a Cary Khan, lo primero que hizo el gobierno de Venezuela fue cambiarla, sacarla del juego, porque sabía que efectivamente había todo el mundo conocía de esa relación impropia. De modo que él visita Venezuela por invitación del gobierno de Maduro. Lo que él no podía imaginarse, Maduro ni nadie, es que el fiscal fuese a anunciar, como efectivamente anunció al final de su visita, la apertura de la investigación. Por supuesto que ya esa investigación estaba más que elaborada, se había sido larguísimo el proceso de la apertura formal. Fue en el año 18 por hechos acontecidos a partir de febrero de 1917. Era una de las cosas por las cuales nosotros habíamos estado presionando a la señora Fatou Bensouda, generándole, haciéndole ver que no podía abrir la investigación solo a partir de allí. Es decir, el caso Venezuela comienza en el año 2002, cuando se producen los primeros crímenes de lesa humanidad. El informe que dejó Fatou Bensouda es lo que te estaba diciendo y no logré terminarte cuando iniciamos, porque nos tratamos con otros temas igualmente muy actuales. El documento que ella deja el 15 de junio para conocimiento del nuevo fiscal establece solo 4 crímenes. El Estatuto de Roma contempla las posibilidades de 15 delitos que tienen la característica de crimen. Permíteme explicar esto un poquito, porque la gente de repente dice, ¿por qué lo llaman crimen y no delito? Si un policía, por ejemplo, tortura a un ciudadano, eso es un delito. Y ese señor va a ser castigado allí. Si ese policía y otros policías torturan sistemáticamente a la gente por orden de arriba, con conocimiento de las autoridades, solicitado por las autoridades, por el régimen, entonces se convierte en un crimen. Entonces el crimen es no solamente un delito, sino es un delito continuado, sistemático, con conocimiento e instrucción desde arriba. Es una política de Estado. La tortura, por ejemplo, es una política de Estado en Venezuela desde hace ya muchísimos años. Ahora, entonces, por esta vía hay 15 delitos que revisten el carácter de crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional. El informe que había preparado la señora Bensouda solo contemplaba 4 de estos crímenes. En segundo lugar, solo contemplaba crímenes desde el 2017, desde febrero de 2017 hacia acá, y hacia atrás no habla absolutamente nada. En tercer lugar, y muchísimo más grave, los culpables, los responsables, son los policías, los soldados, los guardias nacionales. No se va a la línea de mando. Y un crimen de lesa humanidad, si no tiene la línea de mando, si no viene desde arriba, no es realmente crimen. Es que simplemente usted tiene muchos policías cometiendo actos de delincuencia, torturando porque les vienen gana a ellos, no porque vienen propio. De modo que en el momento en que el señor Cary Khan, el miércoles de la semana pasada, declaró abierta la investigación, en ese mismo momento está diciendo que efectivamente en Venezuela no hay justicia, porque no se puede abrir una investigación si en el país donde se cometieron los crímenes hay justicia. Es uno de los requisitos de esa investigación preliminar, larguísima. Uno de los pasos de la investigación preliminar era determinar si efectivamente había justicia o no en Venezuela. De allí el esfuerzo inmenso que hizo el gobierno de Maduro en los últimos días de tratar de disfrazar, de hacer creer que había efectivamente. Entonces fue la pinturita en las cárceles, el haber cerrado la Pero yo creo, y perdona que lo interrumpa, doctor Padrón, yo creo que lo más patético fue cuando estaban en el pleno acto para la firma del memorándum de entendimiento, cuando la presentadora hizo dio un discurso, la presentadora, la locutora, quien sea en todo caso, en donde prácticamente Cary Khan fue traído, prácticamente obligado a Venezuela, y que todas las cosas que han sucedido en contra de la revolución, porque son de ese estilo. Una cosa que a mí francamente me espantó después de que nosotros hemos visto cómo se han llevado a cabo todo lo que sucedió. Más patético que ver por televisión cómo un soldado le dispara a un niño, a un adolescente con una escopeta en el estómago. Eso
Eso ¿sí? es. Y como ese, están fundamentados infinidad de crímenes. Uno de ellos recordarás el de Oscar Pérez, que fue transmitido por redes en vista del hombre, sí, él y toda su gente, sin ninguna razón, habiéndose entregado, diciendo no tenemos armas, no disparen, no nos maten, no vamos a hacer nada, venga, acérquense. Y a otros nada valió. Habían ido a asesinarlo, habían ido a dar un ejemplo de que quien se alza, en definitiva, termina siendo asesinado. Y masacraron a esta gente. Crímenes de esa naturaleza. Fue cuestión de algunas personas, de algunos soldados, de algunos policías. No. Allá había más de 300 soldados y hombres de las Fuerzas Armadas que estaban presentes. Ahí hubo movilización, por supuesto, dirigida de los altos niveles del gobierno, con toda seguridad, con órdenes del propio presidente de la República, Ministerio de la Defensa, Ministerio del Interior. Todas estas cosas van poniendo de relieve, de bulto, los distintos crímenes que había. Pero en ese empeño de maquillar y hacer ver que en Venezuela sí había justicia, porque si en Venezuela hay justicia, no entra la justicia internacional. Recordamos que la justicia internacional es supletoria, solo entra en acción cuando en un país determinado la justicia no funciona. Entonces ellos quisieron hacer ver que sí funcionaba. Por supuesto, le echaron pinturita a las cárceles, como decía, pero hicieron más, maquillaron los expedientes. Entonces, por ejemplo, descubrieron que al concejal Albán no es que se había suicidado, como el propio fiscal había dicho a escasos 3 minutos de haberlo lanzado. Se suicidó, se metió por el baño y se lanzó y él mismo se suicidó. Y después el mismo fiscal tuvo que decir no, que lo habían asesinado y que los responsables eran estos 2 policías y vamos a enjuiciar a esos 2 policías. Y consiguen igualmente que al capitán le habían asesinado. Y entonces a los 2 policías que estaban con él lo van, o a los otros, unos guardias nacionales. Entonces es simplemente fueron cambiando los expedientes, las historias, para hacer ver que esos casos tan sonados, que habían repercutido en el mundo, efectivamente estaban siendo juzgados en Venezuela. No se comió el cuento el fiscal Caricán. Y en el momento en que abre la investigación, repito, da por entendido de que no hay justicia en Venezuela y que en consecuencia tiene que operar la justicia internacional tal como está establecido en el Estatuto de Roma. Sí, yo me imagino que la negociación de ese memorándum de entendimiento fue absolutamente complicado de aceptar por Maduro, porque no se podía negar en todo caso a firmarlo. No. Sé que en el PSV hubo una gran discusión, que hubo grandes protestas, porque hay una palabra que la izquierda siempre ha sacado, ha tomado como bandera, que es el concepto de lo que es soberanía. Uh-huh. Que hoy día la soberanía está como entredicho, si quieres, se está convirtiendo como una especie de concepto medio utópico, por razones tecnológicas en todo caso. ¿Quién no sabe qué se está haciendo en cualquier otro país? Uh-huh. A través de los satélites, a través de internet. Claro. Ya no son los periodistas normales que tenemos. No, ya tenemos Twitter, ya tenemos Facebook, ya tenemos un montón de redes sociales que nos informan en tiempo real qué es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, lo cual es muy difícil. A mí me gusta. Todos somos reporteros. Todos somos reporteros. Tenemos una cámara en la mano y unas redes, tomamos la fotografía, hacemos la noticia y se envía. Claro. Entonces, abonando a tu molino. ¿Quién no sabe qué pasó ayer en Nicaragua? Porque vamos a engañar a alguien y decir que votaron 4 millones, todo el mundo sabe, todo está perfectamente claro. Así es. Doctor, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Me gustaría saber, algunos entretolones se los tienen en mano, de cómo fue esa negociación y sobre todo el carómetro que se vio ahí en ese momento fue fantástico. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón. Doctor Padrón, me gustaría saber si usted conoce cómo fueron los entretelones de todo esto, cuál es el impacto que tiene y que va a tener en el futuro. ¿Qué podemos esperar?
Tú dijiste una cosa interesante antes de ir al corte, de que te había llamado la atención el carómetro. Yo sé que a lo mejor que alguna de la gente que nos escucha que no sean venezolanos podrían no saber qué es el carómetro. ¿Qué es el carómetro, Luis? Una medida muy venezolana. Es la forma en que uno pone la cara cuando se presenta un evento triste, emocionante o... Es que, sí, es muy difícil ocultar los sentimientos. Cuando la cámara fue pasando y haciendo ver el rostro del fiscal Tarek William Saab o de la vicepresidenta Rodríguez o de los ministros allí presentes y por supuesto el rostro de Maduro, estaba absolutamente desencajado, absolutamente desencajado. No esperaban que el fiscal fuese efectivamente a abrir en ese momento y en la forma en que lo hizo la investigación. Él había dicho al llegar el día lunes primero, día lunes como hoy, si Venezuela honra el Estatuto de Roma, me haré a un lado. Cuando abre la investigación el miércoles, ¿qué significa? ¿Que honró? Definitivamente no. Evidentemente no honró ni podía honrarlo en ese momento. Podría a futuro, pudiera ser que a futuro efectivamente haya justicia en Venezuela. Eso implicaría, por supuesto, cambiar la situación del país, cosa que va a ocurrir muy pronto. Créeme que sí, yo estoy absolutamente convencido de que todo va marchando, todo va dando a que ya llegó el final, porque estamos frente a un régimen agotado. Ya no tiene nada que ofrecer, ni siquiera a su propia gente. El descontento es inmenso. Y cuando veíamos la elección esta que se produjo ayer en Nicaragua, farsa elección, y miramos que dentro de pocos días hay unas elecciones del 21 de noviembre para regionales y municipales, y se estima que la participación no va a exceder del 30%. Por cierto, ayer participaron cerca del 15% apenas en Nicaragua. Un monto bajísimo de gente fue a votar. Porque es el descontento, es el rechazo. Ya la gente no quiere más, están obstinados. Entonces, frente a esta obstinación, si sabemos aprovecharla inteligentemente, con toda la fuerza que está llegando de la justicia internacional, porque no es Caricán, ya lo decíamos antes, es SAP, es el señor Carvajal, es la señora Díaz, es toda esta gente que está aportando elementos importantísimos. Y por cierto, SAP comenzó a hablar mucho antes de llegar acá, desde Cabo Verde, y eso ha permitido precisamente colocar y poner mano sobre muchísimo dinero a efectos de congelarlo, de tomárselo para que él o las personas que él pueda disponer vayan a hacer uso de ese dinero. Es dinero que se está reservando para la recuperación económica del país, que debe volver al Tesoro Nacional, recuperado a través de todo este proceso que avanza a nivel internacional. Es la justicia internacional funcionando, es Cabo Verde, es España, son los Estados Unidos, son los países que actúan, es la Interpol, es la Corte Penal Internacional. Son mecanismos lentos, pero actúan. Ellos coadyuvan a generar unas condiciones en el país que si hubiese un mínimo de capacidad para entender las cosas, para actuar con patriotismo, esto iría a cambiar. Yo sé que el 21 de noviembre va a golpear mucho, mi querido Luis, el ánimo de los venezolanos. Gente, ay, nos derrotaron, y va a empezar otra vez la lloradera. Claro que nos va a derrotar si es una farsa electoral la que está montada. De lo que se trata entonces es de renacer, de levantarnos con paso firme y de revisar el liderazgo, de buscar un nuevo liderazgo y darle aliento a esa lucha popular, porque tiene que ser lucha de calle que con el respaldo internacional permita que muy pronto se produzca en Venezuela lo que estamos anhelando, el cambio necesario para que haya justicia. Si de algo tiene sed Venezuela a esta hora, es de justicia, porque adolece de ella. Así es. Ahora, bien sabemos que la justicia o la justicia nacional, la justicia internacional, son lapsos que se tienen. ¿Cuánto debemos esperar más después de 18 años esperando que alguien nos diga, bueno, sí tienen razón, no tienen razón, sí lo vamos a acusar? La otra cosa que me llama la atención es que no hay nombres. Es decir, que vamos a condenar a un pobre policía que llegó y le dijeron,
El general le dijo, vaya y mate. Es una orden. Así es. Pero eso viene también de arriba, de la presidencia, de la fiscalía. Es por eso hemos hablado de la cadena de mando. El informe que preparó la señora Bensouda solamente señalaba cuerpos policiales. Precisamente ahora, y de manera muy inteligente, creo que el fiscal Cary Ghant no quiso hacer señalamientos. Esos señalamientos, dijo, la investigación dirá dónde están las responsabilidades. Él sabe dónde están las responsabilidades. Ya tiene suficientes elementos, se los hemos dado y estamos trabajando para aportar nuevos elementos. Por cierto, le hemos solicitado la posibilidad de entrevistarnos con él, la gente de CICIBEN, del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, para aportar elementos sobre los crímenes que se han venido cometiendo de manera sistemática y continuada, que aún hoy, después de su visita, siguen cometiéndose en Venezuela. Ahora bien, este hace que Cary Ghant tenga que actuar. Los lapsos. El Estatuto de Roma establece muy pocos lapsos, son muy laxos, en definitiva podrían tomar mucho tiempo. No obstante eso, el propio Estatuto de Roma establece que donde no hay normas y lapsos, se acude a las normas nacionales del país del cual se trate. De modo que sería entonces el Código Procesal Penal el que entraría a cubrir esta falla, y en ese sentido pues serían los lapsos que el código establece. Por supuesto, ellos van a ejercer todas las acciones que puedan tener a la mano para dilatar, diferir. Claro. 491 días tomaron para que pudiera Alex Saab venir hasta acá, porque ejercieron hasta la saciedad los recursos. Y la justicia democrática permite que esos ejercicios se hagan hasta un límite, como llegó el momento en el cual ya la Corte Suprema de Cabo Verde dijo, ya no hay más nada que decidir. Listo. Aquí hay una oyente, doctor Paciano, que ella dice que ella, por experiencia, ella vive en Margarita, por la mar. Es la señora Vilma Grimaldi Huida, que lo está escuchando. Saludos para ella, para esa margariteña. Ella dice, doctor Padrón, es que no estoy tan segura que ese dinero regrese a Venezuela. La experiencia nos dice que las cosas no van a funcionar, y puso el ejemplo del chino de Recade. Bueno, el chinito de Recade es otra cosa. No tiene que ver necesariamente con eso. Ese dinero está capturado, y en buena parte de él, no todo. Por ejemplo, la casa que tenía la señora de Saab en Roma, que cuesta 5 millones de euros, pues esa casa fue tomada. Pero hay una infinidad de propiedades que están, no solamente ya acá, en este país, en Estados Unidos. Pero, como te digo, infinidad. Algunos se han conocido, la mayoría todavía no se conoce públicamente. Bueno, esas propiedades, inmuebles, acciones o dinero en efectivo, pues hay muchísimo dinero en cuentas bancarias, están congeladas. ¿A nombre de quién? A nombre de la autoridad que congela, para llamarlo a su propietario final. Si se sabe que es un dinero robado, pues si no, nos estarían robando también. Claro, si es Alex Saab quien se lo robó y lo puso que está actuando como testaferro de Maduro, y lo tiene a su nombre o a nombre de la infinidad de empresas, pues hicieron un tinglado inmenso, una arquitectura financiera con bancos incluso propios, porque había tantísimo dinero que comenzaron a comprar bancos, sí. y incluso hicieron algunos desde el principio, pero en la mayoría de los casos compraron estructuras bancarias, financieras ya instaladas, y montaron todo ese andamiaje. Bueno, eso está desmembrándose todo, o sea, encontrando efectivamente todos los hilos que los unen, y toda esa estructura financiera es de Venezuela, y si alguien se lo quiere quitar, estaría robando de la misma manera en que Alex Saab se lo robó o Nicolás Maduro se lo robó. Una de las cosas que más me ha impactado es que este señor Saab tenía 9 aviones. Por favor. ¿Te puedes imaginar cómo puede utilizar 9 aviones a la vez simultáneamente? Ahora, ¿qué es lo que te hace pensar? Uno, que por supuesto es dinero fácil, pero dos, que no solo él se movía, que no era solo aviones para moverse él, que era la estructura
de su equipo de trabajo que se estaba movilizando por todo el mundo y querían hacerlo por la vía más expedita. Ahora, de tal manera será la estructura que tenía, que ya tenía 9 aviones. Es una compañía ya aérea, solo para transportar a su propia gente, a su equipo, con dinero venezolano nuevamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, lo que sabemos, la gente muriendo de hambre, la desnutrición, lo que acaba de decir la Cáritas Venezuela, terrible, que ha revelado cómo efectivamente los niños venezolanos, particularmente los menores de 2 años, ya están en un porcentaje altísimo, en etapa de hambre crónica. Esos niños que ya están en hambre crónica no tendrán el desarrollo intelectual al cual tendrán derecho, no. Definitivamente no lo van a lograr. Ya perdieron esos años fundamentales para lograr su desarrollo físico y mental. Ahora, ¿quién va a pagar por ese daño brutal? Ya no es el hambre que está pasando, ya no son las dificultades frente a las enfermedades. Estás condenando al futuro, no solamente por la deuda que antes aludimos, los millones que debemos porque se robaron lo que había e hipotecaron al país, sino que la mejor arma para el futuro, la mejor riqueza para el futuro, que son nuestros niños, desgraciadamente están hoy en un plan de hambre impresionante. Esta hambre acumulada en extremo, dice Cáritas, se marca de manera fundamental a partir del año 2016. A partir de allí, efectivamente, la desnutrición alcanza niveles terribles. 9 aviones, el señor sabe, pero los niños siguen muriendo. Hay 5 años que no se hacen trasplantes en el Hospital de Niños JM de Los Ríos y los muchachos mueren. El pasado fin de semana, el de la semana pasada, es el último que recuerde o del cual sepa, Josué Acevedo, 5 años. Sí, bueno, no. Doctor, vamos a una nueva pausa. A esta tragedia, pues evidentemente justicia, queremos. Vamos a una nueva pausa y ya. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paciano Padrón. Doctor, ya hemos revisado de dónde venimos, revisamos en dónde estamos. Esa es una metodología que yo utilizaba cuando era profesor en la universidad. Yo le decía a los muchachos, no se pierdan los problemas, se les dice dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es lo que hay que dominar. Ya revisamos eso, pero sí nos gustaría saber, y a la audiencia le gustaría saber, hacia dónde vamos, cómo vamos. Sobre todo que se acerca, como usted bien lo dijo, una elección muy peligrosa, pero sobre todo para el ánimo del venezolano. Porque se va a ver como una realidad con la que no contaba. Que con toda seguridad y por la forma en que va la oposición a participar en esa elección, no vamos a obtener, por supuesto, los mejores resultados. Tienes absoluta razón. Por eso, en el día de ayer, la organización que presido, mi organización base de la sociedad civil en la cual participo acá en los Estados Unidos, Benamérica, acordó dirigirse a los candidatos y a los partidos políticos porque hasta el día jueves hay tiempo de salvarle el sombrero al ahogado. Permíteme explicar. Nosotros hemos rechazado esas elecciones y las hemos calificado como hay que calificárselas, ilegales, inconstitucionales, írritas y fraudulentas. No obstante, la mayoría de los partidos decidió participar de una manera absurda y participar, Luis, de la peor forma que podía hacerlo, por separado. Cada quien fue inscribiendo sus candidatos. Entonces tenemos una elección, si no recuerdo mal, de 3.500 posiciones regionales y municipales. Hay 70.000 candidatos, de los cuales 3.500 son del PSUV, uno para cada posición, y 67.000 de la oposición. O sea, por cada posición tú tienes 3, 4, 5, 10, 15. Una verdadera locura. ¿De qué se trata? Ya que decidieron tomar ese camino, hagan una pequeña modificación para no afectar, porque a ti y a mí nos afecta lo que va a ocurrir. Ni tú ni yo vamos a votar, ni tú ni yo estamos de acuerdo con participar en esas elecciones. Pero como quiera que gente de la oposición decidió participar, ¿qué deberían hacer a esta altura? Tomar nota de que hasta el jueves se pueden modificar
los nombres y retirar las candidaturas. Entonces, si hay 2, 3 o 4 o 5 los candidatos que sean para una posición, y ya a esta altura es bastante fácil saber quién efectivamente de los 4, 5 o 10 de la oposición están adelante, respaldémoslo, que lo respalden y que las otras candidaturas se retiren. Se retiran. En el boletón seguirá apareciendo el nombre del partido porque ya, y del candidato, pues ya no se puede cambiar, pero cuando votas por el candidato X, realmente estás transfiriendo el voto al candidato Y. Si esto se hace, el candidato X puede seguir diciendo, voten por la X, voten aquí, y ese voto se va a sumar al otro. Al final se sabrá cuánto tenía cada uno, en definitiva, y habrán intentado que la derrota, que la paliza que segura que tiene. ¿Y por qué ese empeño de Maduro en estas elecciones? Porque necesita buscar un reconocimiento internacional, necesita darse un barniz democrático, como Ortega cree que se lo dio en el día de ayer. Digo que cree porque nadie, por lo que decías tú antes, de que los ojos están colocados allí, nadie se chupa el dedo. Ya Estados Unidos y Colombia de manera frontal han dicho, desconocemos el resultado. Chile, Europa. Europa, lo mismo, la Cancillería de Panamá acaba de lamentar la forma en la cual se hicieron. Es decir, el mundo ya comenzó a expresarse frente a lo que es un fraude y como efectivamente ocurrirá en Venezuela. Pero entonces tratemos de intentar salvar. A la sociedad civil le va a corresponder un rol vital y nuestro llamado en esta hora particular es a la sociedad civil a jugar el rol protagónico que la propia Constitución contempla para él en el artículo 326. Ese rol de defensa de los intereses ciudadanos y de búsqueda del mecanismo que nos permita darle la vuelta a la situación. Ya no podemos esperar más. ¿Qué más se puede esperar? Hay alguna expectativa de que pueda haber justicia en Venezuela, de que pueda haber bienestar, de que la economía pueda marchar. Incluso si alguien todavía pensase que Maduro tiene alguna potencialidad, alguna posibilidad, pero es que ha tenido mala suerte. Bueno, ya que vaya él con su mala suerte a otro lado, pero que deje la presidencia para que alguna otra persona pueda entrar con la fuerza, el rigor y la firmeza a dar la transformación y abrir el camino que Venezuela con justicia está reclamando. Estoy de acuerdo con usted. Y en el ámbito de justicia internacional, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde va? ¿Qué podemos esperar en ese? Ya él llegó, ya él se sentó en su silla de nuevo. Sí, señor, ya el señor Caricán desde La Haya, una vez retornado, hizo un resumen bien positivo de su visita a Venezuela, de lo que había significado la apertura de la investigación. Se expresó además agradecido de que el señor Maduro hubiera firmado el acta. Eso facilita. Esa acta, por cierto, Luis, es inédita, no se conoce de otra acción por la misma vía. Eso hace que el propio Maduro ya se haya dado por notificado, se ahorró tiempo por esa vía. Eso hizo que Maduro comprometiera al Estado venezolano para cooperar con la investigación que se está adelantando y con el equipo humano que el fiscal va a colocar en Venezuela. Ahora, todo eso es bien positivo, todo eso se va a chupar el dedo y lo que diga Maduro, lo que diga el fiscal Tarek William Saab, se lo va a creer el fiscal Caricán. No, por supuesto que no, pero están ayudando, cooperando, y cuando la cooperación no sea sincera, cuando lo que estén diciendo no es verdad, por supuesto, inmediatamente ahí están los ojos de Caricán para ver. La gente se asustaba y decía, Caricán debería recibir, nosotros mismos le solicitamos desde CICIBEN que recibiera a la sociedad civil y a las víctimas. Y después entendimos que no era fácil en esa oportunidad haberlo hecho y que además era innecesario. Ya él tenía una idea clara de lo que iba a hacer y las víctimas evidentemente van a ser escuchadas ahora por el equipo de CAN, y amén de que se abre un camino para que desde La Haya puedan ser igualmente atendidas. De modo pues que yo creo que se abrió el paraguas de la justicia. Mañana tendremos sentencia, ¿no? El año que viene, el 22 tampoco. Es un proceso un poco más lento. Lo que sí sé es que con este fiscal las cosas van a ir mucho más rápidas. Él ha dicho que las investigaciones no pueden ser para siempre. Pero hay otra cosa de la cual estoy seguro. Va a tomar las medidas cautelares. Un fiscal, según el Estatuto de Roma, el fiscal tiene facultad para intervenir e impedir que se sigan cometiendo delitos. Es lo que se llaman medidas cautelares, medidas de precaución, que nunca antes ni Moreno ni Fatou Bensouda, los dos fiscales predecesores, habían movido. Ahora Caricán lo va a hacer.
y eso hace que efectivamente las cosas se vayan poniendo en mejor sintonía. Pero paralelamente marcha la justicia en otros países, como está marchando acá en los Estados Unidos, en el caso de SAP, en el caso del Pollo Carvajal, dentro de muy poco. Y todo eso, repito, genera una confianza en la justicia internacional. Llegó el momento para Venezuela. Claro. Yo estoy seguro que, convencido, Luis, Maduro no está durmiendo bien. Maduro no puede dormir. Con toda seguridad. Está tremendamente preocupado por las cosas que están ocurriendo. Dos cosas le voy a pedir, doctor, para la audiencia y para todos nosotros. Una reflexión que les quede a la gente por el tema de las elecciones que vamos a tener dentro de escasamente 2 semanas. El por qué tenemos que estar ahí. Y la otra sobre lo que a partir de ahora va a realizar el fiscal internacional. ¿Y por qué debemos esperar eso? Vale. En relación a lo segundo, lo del fiscal, podemos tener confianza en la figura de un hombre que tiene un recorrido en el mundo jurídico, en el foro penal internacional de muchos años, que ha jugado siempre con una inmensa rectitud, con una frialdad, como lo vimos, como todo un lord inglés se comportó, no se dejó salir de sus casillas, y en el momento de tomar la decisión, la tomó en presencia de Maduro, en la casa donde Maduro cree ejercer el poder. Bueno, allí mismo tuvo que bajar la cabeza y firmar el acta de convenimiento. Yo creo que este es un buen inicio, como es un buen inicio todo lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos y lo que va a ocurrir. Podemos tener fe, tenemos confianza. Y por otro lado, tenemos que hacer para ir hacia adelante. Tú me decías, las elecciones, votar o no votar. Si yo personalmente estuviera en Venezuela, yo creo que yo no iría a votar, porque entiendo que se trata de un fraude y que no debió montarse todo este tinglado. Los que están ya montados allí, ¿qué les pido? Bueno, actúen con inteligencia. No vayan al matadero sin lograr buscar arreglarse para sumarse entre ustedes y tratar de impedir o que en todo caso el golpe sea lo menos duro posible. Esto es un disfraz, esto es una mascarilla, esto es una presentación de Arlequín que pretende hacernos el señor Maduro. Bueno, frente a eso, por supuesto, que sepamos que estamos quizás en la última jugada electoral de Maduro, y frente a esto tenemos que actuar con mucha firmeza y claridad. Ese no es el día final, el 21 es el día de Maduro. Él montó el show, desgraciadamente algunos de la gente de la oposición le acompañó, otros han participado de buena fe. Y hay gente que cree que efectivamente debe participar. Hay municipios como el mío, el municipio de Aratí, donde la gente dice, oye, no vamos a permitir que entre acá un chavista a manejarnos esto y tal. Entonces vamos a defender y han entrado. Hay gente que uno ve de buena fe, pero sabemos de otros que están entrando por negocio y componendas. En todo caso, la elección del 21 no es el final del camino. Es un paso preparado por Maduro y tenemos que saber dar el brinco sobre ese escollo para lanzarnos con fuerza hasta hacer la lucha de calle necesaria para generar el cambio que solo nosotros vamos a lograr. Ayuda internacional sí, ha sido buena y efectiva y la agradecemos, pero tenemos que entender que nuestra parte, los venezolanos que están en Venezuela y los que estamos en la diáspora, tenemos que mantenernos firmes en esta lucha, firmes por la libertad de Venezuela, y saber que el éxito no consiste en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. No nos podemos rendir. Así es. Caramba, muchas gracias, doctor Padrón. Muchas gracias por esas reflexiones que son muy fuertes y dan mucha energía. Muchas gracias por haberme aceptado estar aquí una hora conversando. Un honor para mí tenerlo en mi programa. Gracias, Luis. Sí, el honor es mío. Muy agradecido. Saludos. Saludos. Y muchas gracias, Alexa, por estar siempre con Diálogo Internacional. Eso con gusto. Hasta la próxima, amigos. Un fuerte abrazo y muy buena tarde. Estás escuchando La Visión Radio.net. Transmite las 24 horas